Yo nací en una casa que estaba metida en el antiguo campo de San Mamés. Mi parte de donde vivía me daba para Felipe Serrate y la otra parte daba hacia Briñas, porque entonces, en aquellos años, allí llevaban entonces los féretros de los que morían en unas carrozas con caballos. Entonces, allí había la cuadra de los caballos, pues allí salían. Y era una agencia de muertos, vamos, que era de la Misericordia. Entonces, pues eso, allí nací. Esa casa era de la Misericordia, porque la Misericordia en aquellos años era asilo. Entonces, cuando tú tenías un hijo o una hija, pues que no podías darle oficio o enseñarle lo que fuera, pues les llevaban a la Misericordia. Y allí había imprenta, encuadernación, hojalatería, carpintería, no sé si había alguna más, pero que me acuerde de todo eso. Entonces, mi padre, cuando yo nací, era maestro encuadernador de la Misericordia. Mi padre, al ser encuadernador, era muy trabajador y todo, y Genaro Riestra, que entonces era el gobernador civil, pues le concedió, que la he traído ahí, la medalla del trabajo. Cuando se jubiló, dice, anda, oye, voy a ir donde el gobernador, donde Riestra, que oye, ya que le he hecho tantos favores, que me busque por ahí una casa de estas que sabéis que había. Y era, el grupo Genaro Riestra es Artazu Bekoa, que es las casas que están detrás del ambulatorio de Recalde. Entonces se llamaban Genaro Riestra, el grupo Genaro Riestra era. Luego ya ha sido Artazu Bekoa, luego arriba hay Artazu Goiko. Entonces, pues nos fuimos para aquí, nos vinimos para Recalde. Entonces yo pues llevaré aquí, es que no sé exactamente, 58 años creo que llevo. Porque llevo 58 años de casada y 4 de novios, que Pachi, mi marido, pues vive, tiene un año menos que yo. Entonces, pues allí en Recalde he tenido pues los 4 hijos, de 58. Bueno, uno del 62, una del 65, la otra del 63 y el pequeño del 71. Se llevan 3 años los 4. Y los 4 los tuve en Recalde. Los derechos de la mujer, una pasada, porque el que prácticamente mandaba y todo era el hombre. Yo tuve esa cosa de que mi madre era de unos tiempos que no todas serían igual, pero a mí, por ejemplo, yo ya tenía novio, o sea, de los 20 a los 24 que me casé, yo fui novia, tuve novio. Me solía decir, por ejemplo, el 7 de agosto en San Mamés se celebraba en Briñas, pues figúrate, unas fiestas. Pues yo, mi marido entonces, y estoy hablando de que antes había sido peor, estaba abajo, él en las fiestas, y mi madre no me dejó bajar, porque en los bailes se peca. Eso no serían todas las madres igual, pero me coincidió que tenía la madre así. Yo de novios fui a la playa sin que lo supiera mi madre. Mi padre prácticamente no hacía nada, o sea, lo que ella decía, mi madre no se enteró nunca que yo había ido a la playa. Hace 9 años dije, me gusta Anne, me gusta mucho Anne, y llevé facturas con cosas que había firmado con Anne. Luego testigos conforme a mí me gustaba Anne. Entonces fui al juzgado con mi libro de familia y allí, pues nada más mirar, pues sale allí, Anita Mercedes Amparo. Y esto hace 9 o 10 años, el que me cogió
me dijo, pues no te podemos cambiar. Pues, porque tiene que ser tu marido el que se ha casado con una Anita Mercedes Amparo, y si quieres cambiarte te tiene que firmar. Digo, bueno, yo me casé con un Francisco, se puso hace muchos años Pachi, toda la vida, aunque mucha gente le conoce por Paco, pero él tiene su carné con Pachi, y a mí no me han pedido permiso, pues tuvo que firmar él. Así que por eso tengo que reivindicar mucho el ANE. Luego, coincide que una hermana de mi madre era maestra de Madrid. Entonces, yo cuando era pequeña me montaban en el tren, en vacaciones, me llevaban a Madrid, y mi tía, que eran de Teruel, de Sarrión, me iba con ella al pueblo. Y claro, si mi madre era así, mi tía mucho más, porque además en el sitio que vivíamos era Sarrión, es un sitio alto, que llevaban los jamones a secar. La pared de nuestra casa daba a un secadero de jamones, y cuando venían la furgoneta con los... ya tenemos esto. Bueno, eso era lo de menos. Total, que solía haber muchas tormentas. Entonces vivíamos al lado de la iglesia con un pararrayos tremendo, grande. Pero mi tía, en cuanto había tormenta, me hacía meterme a la cama con ella y rezar el rosario. Rezar el rosario. Os digo la pura verdad, no estoy inventando nada. Y allí agarrada a ella, pues rezando el rosario. Yo además he sido modista, y sabéis lo que tenía que hacer, acostarles a los niños, ponerme a coser, pero luego, al ser mis padres tan mayores, pues tenía que atender a los hijos, bajarme por alrededor, debajo de la autopista, que entonces había que pasar lo suyo para poder pasar allí, y atenderles a los padres. Primero aprendí a bordar, y luego en Recalde había la bordadora, que después fui a la calle Goya, en el número primero a la izquierda, según entras. Aprendí a bordar, que me hice el ajuar, los bordados, las sábanas y todo eso, pero después me gustaba más y fui a aprender a coser, lo que es a coser. En Alameda Recalde, donde están las Carmelitas, allí en un portal, allí había un modisto que traía los modelos de Barcelona o de por allí, y yo empecé a... llevaban los patrones, sacábamos los patrones, los pintábamos, los cortábamos, lo armábamos, y después íbamos siguiendo la ruta de todo como se cose. Pasó lo siguiente, yo antes de ir a aprender a coser había ya hecho corte y confección de osés, tenía ya mi título, pero claro, tenía el título pero no había aprendido a coser. Y entonces, figuraros, en aquellos años me iban a sindicar, o a algo así se llamaba, ¿no? Para cotizar, eso mismo. Pero cuando me lo iban a hacer, dije yo, como yo vi que no me adelantaban, sino me dejaban haciendo lo mismo, en vez de irme, porque me tocaba picar las solapas, que entonces no se ponía como ahora, tenías que hacer el picado de las solapas y todo, tenía todo trabajo a mano, pues cogí y me fui por mi cuenta. Y yo cogí gente conocida, en Recalde no, porque yo no había ido a Recalde, yo vivía todavía con mis padres allí, y me solía ir a probarles, o sea, les tomaba las medidas, le hacía el patrón, y hacía dos pruebas, y luego les llevaba y cobraba y lo que sea. Y entonces me pasó lo siguiente, que cuando ya me tuve que marchar con mis padres a Recalde, pues casualidad, cuando vivía en Felipe Serrate, me venían a casa y yo les probaba y luego se lo llevaba. Pero entonces digo, ¿y cómo les hago venir desde Indaucho? Pues me cogía y me iba
por Indautxu y por ahí a probarles y luego a llevarles, y me solía ir con zapatos, pero como llegaba a la casilla con todos los zapatos de barro, ¿y cómo me voy a presentar en ese sitio con esta pinta? Me llevaba siempre unos zapatos aparte y entraba en los baños, que había entonces unos baños allí en la casilla, bajando a la izquierda, me cambiaba. Pues cuando llegué a Recalde, la verdad, hombre, en ciertas cosas estaba bonito, había mucho verde, había flores y tal, pero desde luego no teníamos nada. Se ha conseguido a base de lucha, pues conseguimos el ambulatorio, que precisamente tuvimos que salir, y en la esquina de arriba tuvimos que salir la gente, porque resulta que se había terminado el ambulatorio y no lo abrían. Y tuvimos que salir a protestar, porque todo ha sido a base de protestar. En aquellos años había la asociación, una asociación, bueno, luchadora, como no os podéis imaginar. Entonces nos reuníamos en lo que era el cine, que luego fue el mercado, que era justo al finalizar en Villavaso, con la rotonda, que se sube luego ya para Uretamendi. Allí nos reuníamos, trabajaron toda esa gente, una pasada. Desde entonces he estado metida dentro de mis posibilidades, claro. Lo que pasa que luego he estado más metida cuando ya he tenido todos los hijos casados. Le llamábamos Recaldebarro, porque en donde nací yo, que era el grupo Genaro Riestra, luego hasta Subecoa, que ya os lo he dicho, pues teníamos toda la calle, pues como cuando se hace una obra, todo piedras, y una acerita pequeña. Claro, los que vivían a la parte de abajo no lo notaban, pero yo que vivía en el Sagrado Corazón, allí arriba del todo, pues con la sillita, con los niños pequeños, me las veía y las deseaba. Entonces, en el número 24 de Altasubecoa, allí había una asociación de padres, vamos, sí, de familias. De familias, asociación de familias. Entonces allí, no me acuerdo bien si era una vez a la semana o cada 15 días, nos reuníamos pues para arreglar el barrio, prácticamente, plantar árboles, porque cuando fuimos no había nada. Ahora dicen que hay demasiados porque te cubren las casas y todo, pero ya pues fuimos arreglando, fuimos haciendo más cosas por allí, y Pilar Careaga fue la que mandó construir la autopista, porque precisamente salía más caro rodeando el barrio, porque mucha gente que ha venido del extranjero, bueno, digo del extranjero, de fuera, les parece mentira que a 4 pasos de Indautxu que tengamos esa autopista, y no solamente por lo que nos pueda partir el barrio, sino por todo lo que hemos tenido. Cuando las inundaciones fue tremendo porque tuvimos que llevar al campo tiendas, y se prepararon tiendas de campaña en el campo de Garellano, allí las tiendas de campaña. Y teníamos entonces la asociación, que hace poco que se ha disuelto, teníamos en Villavaso, hasta muchísimos años la asociación. Allí llevábamos, hacíamos tortillas, las llevábamos a la asociación, luego bajábamos como podíamos hasta Garellano a dar de comer y de todo. ¿Pero quién fue a Garellano, las tiendas, quiénes fueron? Pues la gente de la asociación. No me refiero a las que llevabais atención de comida, sino la gente que se metió en aquellas tiendas de campaña militares. Claro, porque daros cuenta cómo estaban y de qué forma quedaron todo el Peñascal, y todo aquello fue horrible, que subimos por allí a sacar a la gente, y ha sido uno de los sitios que ha estado como más
cierto modo perdido, que no se ha hecho prácticamente, y aquello fue horrible. Yo creo recordar que buscasteis casas vacías en Recalde. Casas vacías. ¿Para quién? Para meter, porque claro, entonces generalmente en las casas donde yo fui, pues éramos contados los que íbamos de Bilbao. La mayoría, pues vinieron gente de fuera que se acogía, de toda España, que se acogía, y como pagábamos, no sé si eran 250 pesetas al mes, a lo mejor digo 250 y era 225, bueno, pero poco más o menos. Sí. Eso pagábamos hasta que llegó un momento que ya habíamos pagado una cantidad, y ya, que fue lo que hicimos nosotros, para pagar una cantidad para poder vender el piso. Pero los pisos, generalmente, ya había pisos vacíos que se metió a gente de los sitios estos que fueron como casas destrozadas. Pero Artazu, un domingo al año se juntaba la gente. No, al año no. ¿O al mes? Al mes. Bueno, se juntaba la gente, ¿y qué hacía? Bueno, pues cogíamos... Porque tú estabas allí. Claro, sí. Cogíamos. Primero, había que nos traían de los montes arbolitos. Entonces eran así, y figúrate al cabo de los años, arbolitos. Luego, dábamos una cantidad, un pequeño dinero y hachas. Herramientas, eso quería decir. La herramienta para poder allí trabajar. Esa asociación después ya falló, pero tuvo mucho trabajando. Es una asociación del barrio ese, exclusivamente del barrio ese, ¿eh? Exclusivamente de Artazu. No la general de Recalde. Sí, era justo de Artazu. Oye, ¿y cómo eran las tiendas? ¿Cuántas tiendas había para comprar? ¿Qué ha pasado con las tiendas? ¿De qué hablabais en las tiendas cuando ibais a comprar? Lo que me pregunta Josefa. Josefa, tiendas, vamos a ver. Bueno, primeramente, hace años, la primera tienda de Eroski que hubo en todo el país fue la que está hoy en día en Recalde. La primera, que éramos socios, porque no se podía ir, más que sí era socio. Teníamos que dar una cantidad y íbamos. Y esa fue una de las primeras que hubo. ¿Y qué ambiente tuvo aquella Eroski? ¿Qué ambiente tuvo en el barrio? ¿Qué eco? ¿Cómo se vivió? Pues sí, mucha gente fue, la gente joven en general, no a los de Recalde solo, no, a toda la gente. Pues hay que seguir luchando. Nos reunimos los jueves en el distrito, todos los jueves. Tenemos un grupo que hacemos cantidad de cosas. Si hace falta, colaboramos en las fiestas. Si hace falta poner una cosa, nosotros siempre con nuestra bandera. Yo llevo en la bolsa, llevo una autopista Cámpora. Y si voy a alguna cosa, ahora mismo tenemos compañeros que van a lo del Bolinchu, que allí van con su bandera, y aprovechamos a hacer todo lo posible, todo lo que se pueda. Hemos solido hacer desde Recalde manifestaciones expresamente. Seguimos luchando. Sí, una pasada, ¿eh?